Sí, nada más es una intro. Permítanme un segundo, aquí tengo... Permítanme un segundo. ¿Por qué no está? Lo que agarras muy, muy rápido, nada más presentarme y presentarnos. Gracias a todos por unirse, bienvenidos. Esta sesión va a ser para platicarles un poco acerca de un caso de uso muy interesante en el sector financiero que hemos estado trabajando muy de cerca con nuestro equipo de inteligencia en Israel. Nosotros somos de Radware. Yo soy Oscar Montes, soy el responsable comercial acá en México, el Country Manager. Y también está conmigo acompañándonos Ricardo Medina. Perfecto. ¿Qué tal? Mucho gusto, chicos. Estoy a la orden. Yo soy arquitecto de soluciones y, bueno, si necesitan entender mejor la solución, sacarle el mayor provecho, estamos a la orden también para definir cuál es la mejor arquitectura o cómo le pueden sacar provecho a nuestras soluciones y servicios. Y junto con nuestros aliados de Infinite, perdón, adelante, Jerry. Ya ven la pantalla, ¿verdad? La vemos. Sí, sí. Muy bien, pues ya se presentó aquí el equipo. Ricardo y Oscar pues, son los que nos van a acompañar. En este momento, Uriel está atendiendo una llamada. Entonces voy a dar nada más la introducción. El día de hoy este evento es enfocado 100% al tema del sector financiero. Vamos a platicar de quiénes somos. Vamos a profundizar en este caso de uso tan interesante que es el Banking Botnets ATO. Y vamos a explicar cómo funciona. Vamos a verlo de manera presencial, cómo es un ataque de Banking Botnet. Y vamos a poder también obtener el diagnóstico que de manera gratuita a todos los asistentes van a poder obtener. Una sesión de preguntas y respuestas y vamos al final a dar ahí unas tarjetas de Amazon. Muy bien, déjenme verlas aquí. Bueno, nosotros somos Infinite, somos partners de Radware, somos una empresa mexicana, tenemos oficinas en la ciudad de Monterrey y Ciudad de México y tenemos 20 años de experiencia en toda la gente, en los socios. Está Uriel Rey, está Douglas Casas y pues nos enfocamos en 3 pilares fundamentales, que es la identidad digital, la prevención de fraudes, que es algo que nos reconoce el mercado, que somos especialistas en ese tema, y también hacemos todo el tema de ciberseguridad avanzada. Y algunos de nuestros servicios disponibles es este que estamos ofreciendo, que es el diagnóstico para tráfico de botnets maliciosos en un portal transaccional. Obviamente, pues damos la consultoría del plan de seguridad y estamos dando el servicio a través de un SOC que le llamamos Cyber Operation Intelligence, con las siglas COI, ¿no? De la abreviatura. Y con este centro de operaciones de inteligencia podemos brindarles al mercado un servicio administrado. Entonces, sin más preámbulo, le cedo aquí el micrófono a Radware
para Gracias. que puedas explicarnos. Gracias, Oscar. Adelante. No, hombre, pues miren, nuevamente mucho gusto. Les voy a platicar acerca de la amenaza de bots y de qué es lo que estamos viendo en el sector financiero, ¿no? Ya para entrar a materia, pongamos un poquito de contexto de que con la nueva normalidad, a raíz de esta pandemia que todos hemos vivido, se ha incrementado la superficie de ataque y se ha desarrollado una serie de nuevas vulnerabilidades que son explotables por los adversarios. ¿Por qué? Porque a raíz de la nueva normalidad se han llevado a cabo diferentes pues, fenómenos de operativos que pues ya son una realidad, ¿no? Por ejemplo, pues la gente trabajando desde casa de manera remota y nosotros como institución financiera pues tenemos que dar o mantener esa operación con algunos usuarios conectándose desde sus hogares e inclusive conectándonos con algunos proveedores que también están trabajando desde sus hogares. Y asimismo, ha cambiado mucho en lo que es la arquitectura tecnológica a raíz de la llegada de servicios de nube. Entonces, eso es algo también muy, muy reciente, la adopción de nube, de servicios, de mover infraestructura a alguno de estos ambientes. Y finalmente, las tendencias de consumo de los clientes finales. Los clientes finales, la gran mayoría, previo a la pandemia, estaban acostumbrados a ir a una sucursal bancaria, a una sucursal del sector financiero, a llevar a cabo pues, transacciones alta, baja de servicios, etcétera, ¿no? Hoy en día, muchos han tenido que cambiar a un esquema digital, a consumir, a transaccionar a través de plataformas digitales, porque era la única manera de hacerlo hace algunos meses. Y muchos ya se quedaron ahí, ya entendieron la practicidad de hacerlo a través de una plataforma digital y es una realidad que se quedó. Y por eso mismo se ha vuelto un ambiente más atacado y un ambiente donde un 34% de las organizaciones con las cuales hicimos una encuesta a final del año pasado reportaron que se incrementaron los incidentes de seguridad directamente sobre las aplicaciones web, inclusive aplicaciones móviles. Y esto pues está relacionado, ¿no? Con este incremento en la superficie de ataque y en la mayor cantidad de ataques y amenazas que estamos viendo en estos ambientes. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Porque ya entrando en materia, les quiero platicar acerca de los bots, porque principalmente es lo que les vamos a mostrar inclusive en una demo. Y básicamente quiero empezar dando algunas cifras importantes, que es del 100% del tráfico en Internet, más de la mitad corresponde a tráfico de bots, ¿vale? Y esto es relevante porque quiere decir que los bots están en todos los portales web, en todas las aplicaciones. Ahí seguramente hay tráfico de bots. Ahora, hay tráfico de bots que podemos llamarlo bots buenos, que no tienen una intención maliciosa, y bueno, está el otro extremo, que son los bots que tienen una intención maliciosa y son los que nos deben de preocupar. Los bots buenos, pues son todos esos bots que vamos a ver en buscadores como Google, en redes sociales como Facebook, que lo que van a buscar es, a través de bots, consumir contenido para optimizar búsquedas, personalización en las páginas, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive muchas empresas de marketing digital Anuncios, utilizan marketing. herramientas, ¿vale? Exacto. Entonces, pero del otro lado están los bots maliciosos, que son la gran mayoría de los que nos encontramos en las organizaciones. ¿Y qué están haciendo los bots maliciosos en mi aplicación? ¿Qué están haciendo en mi portal? Bueno, en sector financiero vemos 4 principales ataques que se están llevando a cabo. El primero es robar información, porque sabemos que el sector financiero maneja información confidencial. Números de tarjetas de crédito, números de identificación personal como Seguridad Social, RFC, PURP en México, etcétera, etcétera. Adicionalmente, estamos viendo un tema muy importante que es el account takeover o robo de cuenta. Y a través del robo de cuenta se pueden desencadenar algunos otros ataques como fraudes, como robo de identidad, y pues el sector financiero está muy familiarizado con esto porque es algo que
que siempre ha sido una piedra en el zapato del sector, pero que ha evolucionado en el cómo sucede. Y así es como está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque es una manera sumamente fácil, es mucho más fácil y optimizada. Ahora lo veremos cuando empecemos a ver la demo y entremos un poquito más en materia técnica. Finalmente, también estamos viendo ataques de denegación de servicio enfocados a las aplicaciones. Enfocados a las aplicaciones porque los adversarios saben que no necesitan tirar toda mi red para que me duela. Saben que al sector financiero, por ejemplo, un banco, que tú le tires la banca en línea y que se la dejes fuera de servicio 2 horas, es más que suficiente para poner en emergencia a todas las áreas operativas y pues para tener un impacto significativo. Y esta amenaza es muy relevante, este tema de los bots, porque la gran mayoría de las organizaciones, el 80% aproximadamente, no cuentan con una capacidad o una herramienta dedicada que identifique el tráfico de bots dentro de sus aplicaciones. Y al no tener la capacidad de identificarlo, pues tampoco tengo esa capacidad de contenerlo, de mitigarlo. Y ese es el riesgo latente que estamos viendo en muchas organizaciones en México. Solamente este año hemos estado ayudando a algunas de las organizaciones más grandes del país con ataques provenientes de bots y que no pudieron ser mitigados con herramientas, otras herramientas de seguridad que estas empresas tenían a la mano. Ahora, si nos vamos a la otra lámina, por favor, donde vamos a platicarles un poco acerca de los diferentes tipos de bots que existen. Y ahorita le voy a ceder la palabra a Ricardo, que es mucho más técnico que yo, pero yo quisiera nada más cerrar este punto diciendo, los mismos bots maliciosos, no todos son iguales, ¿vale? Sí, hay algunos bots maliciosos que van a automatizar alguna tarea repetitiva. Si nos imaginamos un bot o una automatización de algo, nos imaginamos algo que está constantemente haciendo lo mismo. Sí, pero también existen bots mucho más complejos que van a llevar a cabo, pues, una variedad de técnicas para emular comportamiento humano y de esta manera evadir las defensas y poder llevar a cabo estos ataques de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y ahora sí, perdón, Rick, entrando a un detalle técnico, platícanos un poquito cómo se ve esta evolución de los bots en el tiempo. Bueno, gracias a todos. Miren, históricamente podemos clasificar a los bots en 4 grandes grupos, o como nosotros denominamos generaciones. A medida que va pasando de una generación a otra, los ataques se han hecho cada vez más sofisticados. Entonces, iniciamos, por ejemplo, con cosas muy simples como scripts, y cómo pueden o cómo ejecutan cierto código, a lo mejor incluso en línea de comando, de forma muy simple y muy burda. Y entonces la necesidad o las herramientas que se utilizan también para detenerlos son también simples y burdas. Es decir, cuando tú mandas un script, a lo mejor los mecanismos que tenemos, pues simplemente es bloquear la IP o bloquear el user agent que se está utilizando para conectarse con el servicio. Han evolucionado y entonces ahora son capaces de cambiar la IP, son capaces de modificar el user agent o usar el mismo user agent de un navegador y entonces utilizan headless browsers, utilizan navegadores embebidos con herramientas que les permiten hacer o pasar esa serie de retos. A medida que han evolucionado, entonces tenemos que usar técnicas más sofisticadas como enviar cookies o como hacer fingerprinting o como checar la capacidad de ejecutar JavaScript, etcétera, ¿no? Sin embargo, incluso hoy en día esos mecanismos ya no resultan suficientes. O sea, ya se ejecutan desde frameworks que corren con navegadores embebidos completos que son capaces de pasar todo ese tipo de retos o bloqueos que van más con qué tipo de herramientas se está utilizando para conectar el sitio. Hoy en día, los bots se portan, como Oscar mencionaba, cada vez más como un humano. Y entonces empiezan a medir cosas como, por ejemplo, la interacción que tenemos con el sitio. Es decir, ya no nada más qué traen consigo, sino qué tan frecuentemente
teclean o las teclas a la hora de digitar un password o a la hora de moverse a través de la pantalla, movimientos de mouse, qué tan lineales son, si se mueven de un punto a un segundo punto con una línea recta, que es un comportamiento completamente anormal para un humano, solemos movernos más bien en movimientos más impredecibles, y de esa forma detectar que quien está generando el tráfico es un bot. Incluso en generación 4 o ataques de última generación, lo que está sucediendo es que son capaces de pasar este tipo de retos, ya sea programando saltos o programando movimientos erráticos dentro de la interacción que tienen con los sitios. Entonces, no nada más eso, sino también ahora tenemos que medir también cuál es la intención de ese tráfico, qué es lo que se está buscando lograr con ese tráfico. Y eso es uno de los mecanismos que nos hacen únicos, porque nosotros no nada más medimos la interacción, es decir, el comportamiento superficial que hay sobre el sitio, sino también en base a la intención, en lo que se está buscando hacer, podemos ser bien efectivos en bloquear o generar algún reto sobre las aplicaciones. Oye, Rick, antes de avanzar, aquí me hicieron una pregunta. Yo tengo un WAF. Eh, ¿Cómo me puede ayudar el WAF con este tipo de amenazas y lo que estamos viendo en pantalla con las diferentes generaciones de bots? Claro, es una muy buena pregunta. De hecho, lo que sucede es que históricamente los WAF podían ayudar con algunos mecanismos a disuadir el tráfico de bots sobre el sitio. Pero la forma en la que un WAF opera sobre la protección de las aplicaciones es hasta cierto punto limitada. Es decir, utilizan mecanismos de fingerprinting o de nuevo mecanismos para checar la ejecución de JavaScript, básicamente validar que se esté utilizando un navegador completo para poder realizar las transacciones. Sin embargo, ya cuando queremos ver el comportamiento, ya cuando tenemos que ver la interacción con el sitio, un WAF no es suficiente porque necesitamos herramientas de behavioral analysis. Necesitamos análisis de comportamiento para separar los casos de uso o las tendencias que son lineales, que provienen de un bot, y las tendencias que tiene un tráfico normal de nuestros clientes. Un WAF tiene muchos retos o muchas áreas de oportunidad en esa parte porque es muy lineal en la forma en la que aplica sus reglas. Son patrones de comportamiento estáticos, quizás se pueda configurar en cuanto a cantidad de peticiones, pero eso hemos visto que no es suficiente. En el campo, simplemente lo que hacen los hackers es reducir la cantidad de intentos y bypassean completamente al WAF. De hecho, lo que suele pasar es que los ataques de bots que solamente tienen un WAF para protección, pasan completamente detectados por esas herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en algunas de estas organizaciones recientemente? Que pues con el WAF o inclusive con una solución de anti-DDoS o filtrando inclusive de las IPs o las geografías desde las cuales permito tráfico, pues parecería que eran las herramientas suficientes para contener este tipo de ataques, pero el tema es el dinamismo de este tipo de ataques, que un día se comportan de una manera y al día siguiente vemos generación 3 o vemos generación 4, vemos que están cambiando la IP de un intento a otro, cambiando el user agent, cambiando inclusive la geografía, y entonces se vuelve un ataque tan dinámico y de tan gran escala, porque pues, al final son redes de bots las que automáticamente están atacando muchas veces de manera coordinada, que se vuelve muy complejo de contener a menos que tengamos estas capacidades. Por favor, avancemos para poder ir un poquito más rápido hacia la demo. Nada más, hay un par de láminas más que de una manera muy rápida, ¿quién está detrás de un ataque de bots? Pues los mismos actores que vemos en un ataque de ransomware, ¿no? Vemos cibercrimen, vemos gobiernos que están orquestando ataques dirigidos a algunas organizaciones y sabemos que el sector financiero es uno de los blancos preferidos, ¿no? Así como también lo es sector gobierno. ¿Cómo se puede llevar a cabo un ataque de estos? Pues no es muy complejo, porque
podemos encontrar tutoriales de cómo desarrollar un ataque de estos, o podemos consumirlo as a service, o contratar a alguien que lo haga por nosotros, y muchas veces el llegar a quien me ayude a generar un ataque de estos, lo puedo conseguir hasta en redes sociales. O sea, hemos encontrado páginas en YouTube, en Instagram, en cualquier lugar donde nos ponen a la disposición este tipo de amenazas que podemos nosotros dirigir al blanco que nosotros querramos, ¿no? Entonces, realmente cualquiera tiene acceso a esto. Y pues resultado de esto es que el año pasado vimos un incremento considerable en ataques al sector financiero. Ahora en pantalla estamos mostrando un ejemplo de un ataque enfocado a un tema de denegación de servicio a través de una extorsión, donde pues, los atacantes te advertían que te iban a atacar y si no pagabas, te atacaban. Y entonces hubieron instituciones en el mundo que decidieron pagar y entonces no fueron atacadas, y hubieron instituciones que también fueron atacadas, y que bueno, pues debido a esta complejidad de la amenaza, muchas veces atacaron el aplicativo y el aplicativo el que era el vulnerable, y entonces es una herramienta, un ataque difícil de contener. Aquí el mensaje principal es, hoy en día es mucho más fácil monetizar un ataque. Como ven, conseguir el ataque, conseguir la herramienta es sencillo, y una vez conseguida la herramienta, yo puedo andar amenazando a medio mundo, extorsionando a empresas, mandando comunicados como estos, y como puede que la empresa se sienta protegida y te diga, ok, atácame, no te tengo miedo, hay empresas y organizaciones que sí pagan, y eso es lo que permite monetizar el ataque, y es lo que está incentivando a que cada vez veamos una mayor recurrencia en este tipo de amenazas pues, al sector, ¿no? Si avanzamos, otro ejemplo puntual, y es sobre el cual vamos a enfocar la demostración que vamos a dar, es el tema de account takeover o el robo de cuenta. El tema de account takeover es importante porque para el sector financiero y sobre todo bancos, quienes tienen banca en línea o una plataforma digital a través de la cual se pueda transaccionar, le damos acceso a los usuarios. Entonces, si tenemos un ataque de bots complejo, persistente, como los que hemos estado platicando, es muy probable que exista ahí esa recurrencia que están intentando ingresar a las cuentas de nuestros clientes. No es complejo porque la metodología que se utiliza, pues por un lado, sí, puede ser a través de fuerza bruta. Como les decía yo, pueden haber bots que simplemente estén automatizando una tarea repetitiva, un ataque de fuerza bruta, como ya lo conocemos, pero también bots más sofisticados que no van a hacer eso, que más bien van a consumir bases de datos de información que se robaron de LinkedIn, de Uber, de Facebook, que sabemos que hay millones de registros en esas bases de datos que andan circulando por todos lados. Y con esa información, los bots lo que hacen es, pues intentan con el usuario y contraseña a través de un user agent y a través de una dirección IP, y si lo logran, pues ya accedieron. Y si no lo logran, cambian el user agent, cambian la dirección IP, cambian la geografía, utilizan otra contraseña o otro usuario y lo vuelven a intentar. Y de esta manera, a través de una red distribuida, pueden hacer millones de intentos sin que esto parezca realmente un ataque de fuerza bruta y sin que esto pueda ser identificado entonces por un WAF. Que esa parte también es importante, Oscar. O sea, nosotros incluso como usuarios no siempre seguimos las mejores prácticas. O sea, es muy común que el usuario que tenemos para Facebook quizás sea el mismo usuario que tenemos para LinkedIn y el mismo usuario que tenemos para el correo. Y entonces eso aumenta las posibilidades de que un ataque de este estilo es exitoso. ¿Y por qué son más exitosos los ataques basados en diccionario o basados en base de datos de contraseñas expuestas y filtradas? Justo por esa razón, porque es muy probable que con esa combinación de usuario y password de servicios que han sido vulnerados como LinkedIn, como Facebook, como Google, etcétera, sean los mismos usuarios y contraseñas para entrar a otro tipo de servicios, ¿no? Los hackers lo saben y por eso se ven mucho más beneficiados cuando hacen un ataque de este estilo comparado con la tradicional fuerza bruta, ¿no? Exacto.
Sí, Y, también sí, adelante. tenemos una pregunta referente de Rafael Vázquez. ¿Tiene Sí, sí. algún sitio público protegido por esta tecnología para realizar pruebas que nos puedan proporcionar? Sí, perdón, lo contesté a través del chat, pero Ah, cuando terminemos la demo les comparto los links para que puedan probar el servicio e Gracias. intentar vulnerarlos, ¿no? Sí, con Sí, mucho sí, gusto. regresamos a la lámina, Tito, por favor. Nada más para mostrar, ahí hay un ejemplo de un cliente, está anonimizado, no les vamos a decir quién es, pero un cliente que en una semana identificamos más del 50% del tráfico correspondía a bots maliciosos. Y en una semana identificamos más de 107 millones de intentos de account takeover. Y entonces, es una amenaza latente que existe. Y esto se puede traducir puntualmente en que pues hay un montón de clientes que están perdiendo acceso a sus cuentas. Puede haber un incremento importante en las reclamaciones, obviamente en los famosos contracargos, porque pues no, pues hay un fraude por ahí que el cliente real no va a reconocer. Y pues obviamente pues llamadas a las áreas de soporte para entender qué está sucediendo con la cuenta, ¿no? Entonces, al final, esto pues conlleva un costo, o sea, esos 107 millones de intentos de account takeover, nosotros los contuvimos una vez que llegamos y montamos el servicio, pero antes de eso, ahí estaba la amenaza latente y estaba generando un costo al negocio y un impacto directo a la experiencia de los usuarios que estaban consumiendo esta banca en línea. Entonces, es una realidad y es una realidad en México y por eso es importante presentarles nosotros cómo lo vemos, qué capacidad tenemos de visualizarlo y pues obviamente estamos a la orden para asesorar durante este proceso a medida de que cada quien lo necesite, porque sabemos que cada quien tiene una estrategia y una postura de seguridad diferente, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, ahora sí vamos a una demo que nos va a mostrar Rick para que nos demos una idea de cómo se ve un ataque de estos, qué tan fácil es llevarlo a cabo y pues, el impacto y el riesgo que existe para mi portal, ¿no? sí, me gustaría nada más lanzar aquí la votación antes de iniciar. ¿Sí lo ven en pantalla? Las preguntas. Yo la veo. ¿Todos la vemos? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuenta con un servicio de DDoS dirigido a las aplicaciones? La segunda es, si cuenta con una solución dedicada a mitigar los bots maliciosos. La tercera encuesta precisamente es si actualmente tiene una solución de WAF. Y la última, que bueno, es el objetivo de la sesión, a todos los participantes, si estarían interesados en un diagnóstico de tráfico de bots maliciosos sobre alguna aplicación importante o crítica. Aquí siguen contestando. Muchas gracias. Ahí van las votaciones. Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a cerrar la votación y a compartir los resultados. Háganme saber si ya pueden ver los resultados. Sí, ya los vemos. Sí, muy bien. Entonces, la primera pregunta, el 86% ya cuenta con una solución de DDoS hacia los aplicativos. Ojo, importante, a lo mejor confundimos el Clean Pipes con un DDoS de aplicaciones. En este caso, estamos hablando no de Clean Pipes, sino más bien algo más enfocado a la capa de aplicaciones. La segunda pregunta cuenta con una solución dedicada a bots maliciosos. El 57% nos dice que sí, el 43% nos comenta que no. En la pregunta de si contamos con un WAF, obviamente pues la mayoría sí lo tiene, el 86%, y el 14% no lo tiene.
Y en la última pregunta, si están interesados en obtener un diagnóstico sin costo de la solución de bots, son 21 días. El 43% está interesado y el 57% hasta el momento no. Muy bien. Estos resultados los vamos a mandar vía correo electrónico. Y ahora voy a pasarle la batuta a mi compañero Ricardo. Para poder iniciar la parte del demo. Adelante, Rich. Bueno, aquí también hay una pregunta interesante. Yo creo que ahorita la van a contestar con la demo. Es si manejan algún tipo portal CAPTCHA. ¿Es personalizable? Sí. Ahora mismo vamos a mostrarlo en la demo. Me dice Ricardo nada más que si lo pueden hacer hosts, porque no puede compartir por eso. Sí, digo, respondiendo puntualmente, sí, tenemos diferentes maneras de reaccionar o de responder a los bots a través del servicio. Uno de ellos es utilizando captchas que son personalizables para que no se rompa tanto la experiencia del usuario final y para que siga viendo el logotipo de la institución y esté tranquilo de que sigue en una página de la institución o de la organización y que bueno, puede continuar con su actividad, ¿no? Porque algo que nosotros buscamos cuidar mucho y ahora lo mostraremos es la experiencia de los usuarios finales. Porque una herramienta de seguridad que bloquee todo y que sea así de intrusiva, pues la verdad es que sí, te puede bloquear un montón de amenazas, de peticiones maliciosas, pero también puede romper esa dinámica o esa experiencia del usuario final, que hoy los usuarios finales son muy demandantes en sus experiencias digitales, sobre todo las nuevas generaciones. No les gusta si una página está lenta, no les gusta si una página les está mandando muchos captchas o captchas muy complejos. A nadie le gusta entrar y estarle dando clic a las bicicletas. A veces es necesario y lo tenemos que hacer, pero esa capacidad de minimizarlo o de hacerlo de una manera selectiva para que solamente cuando sea indispensable mando el captcha, eso es lo que busca Radware a través del servicio. Tener una analítica bien cimentada para que entonces las contramedidas no impacten en la experiencia de los usuarios finales. Entonces, lo que les va a mostrar ahorita Ricardo es un ataque a account takeover sobre una página que es vulnerable para que veamos lo fácil que es que se lleve a cabo sin nosotros ser realmente los grandes expertos detrás de un ataque, sino más bien los que lo sabemos contener, pero vamos a mostrarles el ataque primero y luego vamos al servicio para que vean cómo se ve del otro lado, cómo se ve del lado de Radware, la contención, la analítica de este tipo de amenaza, ¿vale? Entonces, te estamos viendo ya, Rick, pero no te escuchamos. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Vemos The Risk Account Takeover. Ok, listo. So, empecemos con esta parte, simplemente para explicar un poquito el tema del account takeover. Digo, ya estuvimos hablando de forma muy superficial. Sin embargo, como les estábamos comentando, la forma típica en la que los hackers ahora están explotando esta vulnerabilidad es mediante stuffing. O sea, están prefiriendo dejar el uso del cracking, que es más escandaloso y de alguna forma más fácil de detectar, y ahora están utilizando técnicas como el stuffing. Van a tener una lista de contraseñas y en base a esa lista de contraseñas, entonces van a poder
intentar adivinar cuál es la contraseña que nos permite acceder o entrar al servicio. Entonces, por un lado, yo tengo mi sitio, si se fijan, hackathon.radwarelatam.com, que básicamente pues, es nuestra página donde nosotros ofrecemos productos, servicios, etcétera, una página de ejemplo. Y para hacer el hacking, voy a usar una herramienta que se llama Burp Suite. Esta herramienta de Burp Suite lo que me va a permitir es interceptar la comunicación que yo tengo con el servidor y de esa forma poder parametrizar o modificar el tráfico. Tiene su propio navegador, entonces aquí voy a entrar a una página insegura que no está pasando por nuestros servicios, primero para ver el efecto de la parte de los bots. Y bueno, como les decía, esto tiene varias vulnerabilidades, varios exploits. La página es hackathoninSecure.radwarelatam.com. Por su nombre ustedes pueden saber, es insegura, no tiene protecciones, no tiene nada. Y en lo que me voy a enfocar es en esta parte de hacer el login. Entonces, antes de hacer el login, voy a interceptar el tráfico que yo voy a mandar a ese login. Y cuando yo mande un usuario, voy a poner, no sé, cualquier cosa, literal, y cuando yo envíe esa petición, antes de enviarla al sitio, la estoy interceptando aquí en mi herramienta de Reverse Proxy. ¿Por qué? Porque después yo lo que quiero hacer es modificar este código y parametrizarlo. Entonces voy a enviar esto a una herramienta que tengo aquí embebida que se llama Intruder. Y esta herramienta Intruder, si se fijan, tiene varios mecanismos que me permiten enviar tráfico automatizado sobre el sitio. Voy a modificar un poquito este código. Primero, no quiero tener nada que tenga que ver con sesiones y en su lugar voy a enmascarar mi IP. Y después voy a parametrizar esta información. ¿Qué voy a parametrizar? Solamente voy a parametrizar la información de dirección IP y la contraseña que yo estoy enviando. Entonces, en este caso, voy a intentar adivinar la contraseña para mi usuario, ricardom@radware.com, y voy a lanzar un ataque de diccionario mediante mediante un payload. Cuando entro a esta parte de payloads, simplemente yo voy a cargar, por ejemplo, en el campo 1, una lista de diferentes IPs. Este es mi campo 1, las IPs. Entonces voy a mandar una lista de las diferentes IPs con las que voy a generar el tráfico. Si se fijan, es una lista simplemente muy burda, pero voy a cambiar mi dirección IP cada que realice una petición y con eso va a ser más difícil detectarlo en base a umbrales, ¿no? La otra cosa que voy a hacer es enviar contraseñas y aquí yo tengo una lista de los 1000 passwords más comunes que se utilizan en las cuentas. Obvio, para fines del ejemplo, uno de esos passwords está dentro de esta lista, ¿no? Y básicamente eso es lo único que necesito hacer cuando yo ejecuto esta herramienta sobre el sitio. Lo que va a empezar a suceder es que yo voy a correr este mecanismo con usuarios IPs con contraseñas e IPs distintas cada vez, y entonces vamos a ver el efecto que eso tiene sobre el sitio. Yo puedo ver la petición que estoy haciendo, en este caso el password que estoy mandando es 1Q2, lo que aparece aquí, ¿no? Y vemos la respuesta, si la pongo render para que se vea más bonita, la respuesta dice usuario o password incorrecto. Pero si se fijan, hay algo que llama mi atención y que ya lo veo inmediato, ¿no? Yo puedo ponerlo de esta forma y va a ser más evidente. Tengo un hit, una petición que tiene un estatus distinto a todas las demás. Entonces, cada petición que yo estoy haciendo tiene usuario y password incorrecto, pero en este caso particular, cuando yo envío el password QWERTY, veo que tengo una respuesta del servidor que dice 302 encontrado. ¿Eso qué significa? Significa que encontró un match en la base de datos con esa petición que hice y me está redirigiendo a la página de login. Entonces, básicamente, mediante un proceso así completamente automatizado, yo me pude haber ido y dejado esto corriendo por mucho tiempo. Yo soy capaz de adivinar y obtener las contraseñas
de usuarios y poder obtener acceso a las cuentas de una forma completamente automatizada, completamente sin necesidad de intervención humana. Y una primera cosa que se puede hacer con esas contraseñas, Rick, que es importante mencionar, es vender esa información. Sabemos que en la dark web las contraseñas, el usuario y contraseña que ya está validado, que tiene acceso, tiene un mayor valor. Y entonces, de entrada, con esto lo hicimos con una base de datos chiquita, pero imagínense esto coordinado. Se pueden intentar millones de registros y de contraseñas, y las que consigan se van a ir a vender, por un lado, algunas. Y otra cosa que se puede hacer, pues es ya tener el acceso y automáticamente generar, o a través de otro proceso de automatización, compras en línea, transferencias que pues, obviamente no van a estar autorizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Extraer información de la cuenta, información como estados de cuenta y otras cosas. O lo que muchos hacen, digo, en algunos tipos de cuenta, desde ahí se pueden pagar servicios o se pueden adquirir productos o servicios. Entonces, una vez que se tiene eso, utilizan la cuenta para adquirir productos o servicios de terceros, pagarlos, etcétera, y pues incurren en acciones directas de fraude. Y es lo que hemos visto bastante en el campo, ¿no? Ok. Para terminar, simplemente vean que cuando yo pongo el campo QWERTY, aquí está el password que enviaron, ¿no? Entonces, si yo detengo esto y lo envío al servidor, pues ya se pueden ver que estoy completamente logueado, que ya obtuve acceso a la cuenta, puedo entrar a la información sensible y básicamente estoy dentro, ¿no? Entonces, es una forma muy simple de poder generar u obtener acceso ilegal al servicio. Ahora vamos a intentar hacer eso a través del servicio protegido, que es hackason.radwarelatam.com, o sea, el mismo dominio, pero sin la palabra insecure. De hecho, es más fácil que simplemente entre al intruder. Ya tengo todo esto configurado y parametrizado, entonces solamente voy a borrar Hackason Insecure y lo voy a volver Hackason Insecure y lo voy a volver Hackason en todas sus iteraciones que aparecen aquí, y el target, que es el sitio al que voy a lanzar el ataque de Pitchfork, va a ser hackason.radwarelatam.com. Entonces, si yo ejecuto ese mismo ataque de Pitchfork con los payloads, van a ver que el primer intento, como es una, digamos, una herramienta automatizada, ¿no? O sea, el primer intento yo tengo un 200 OK, digamos, la primera vez la herramienta lo deja interactuar con el sitio, pero una vez que yo gano el entendimiento de que esta es una herramienta automatizada, es decir, en la segunda interacción, yo ya no tengo una respuesta del servidor, sino simplemente tengo mensajes de forbidden, es decir, la herramienta está bloqueando el acceso y la interacción con el sitio, y esto se realizó en base al comportamiento. Más aún, el password QWERTY, que era el password correcto para la cuenta, que estaba dentro de esta base de datos, yo fui capaz de, o más bien, no tuvo ningún efecto porque mediante comportamiento estoy bloqueando estas interacciones y le mostré un forbidden exactamente igual que el resto de las interacciones que está teniendo con el sitio. Así que básicamente con una herramienta que detiene el comportamiento de bots automatizado, esto va a ser imposible de obtener alguna información porque siempre van a ser bloqueados con la herramienta de detección de bots, ¿no? Una pregunta, Rick. Sí, En señor. este caso, ¿por qué no llega, por ejemplo, un CAPTCHA? En este caso, ¿por qué llegó el forbidden? Porque en este caso de uso en particular, nosotros programamos que la respuesta sea drop de tráfico en lugar de un forbidden. El servicio nos permite, dependiendo del nivel de sofisticación y del bloqueo que esté aplicando, programar y configurar las diferentes respuestas que se pueden dar al servicio. Y de hecho, si quieren, en unos momentos que les esté mostrando el servicio, podemos darle una vuelta a eso. Perfecto, gracias, Rick. Sí, si quieres, vamos al servicio, gracias. Vale, súper. So,
Aquí tenemos el portal del servicio. Lo que podemos ver aquí es, nosotros tenemos un lugar en donde podemos ver de forma muy global y muy generalizada qué es lo que está ocurriendo sobre nuestro portal y cómo está el tráfico de bots. De forma muy general, primero, estadísticas del tráfico total y cuánto de ese tráfico es tráfico de bots en un periodo determinado. Vemos una tendencia o una gráfica de tráfico distribuida a través de tiempo, a través de un periodo, en donde lo que podemos ver es cosas bien importantes y bien interesantes. Una correlación del tráfico total, la agregación de todo el tráfico que llega a nuestro sitio y cuánto de ese tráfico total es tráfico humano, cuánto tráfico del que llega al sitio es tráfico legítimo, cuánto de ese tráfico que llega al sitio es de bots maliciosos. Con eso entonces es claro y ustedes pueden siempre ver que todo el tiempo hay bots maliciosos que están ejecutándose sobre el portal y simplemente detener esas transacciones primero nos evita el riesgo de fraudes, lo cual es muy importante, sobre todo en su sector, pero también está el tema de performance y de eficiencia, porque significa que pensemos en este caso, 30%, ¿no? De composición de tráfico de bots malos, que son 30% de transacciones menos que llegan a su sitio, que no tiene ningún sentido y que no tiene ninguna finalidad, ¿no? Entonces también hay una mejora y un ahorro, ya sea en el performance o en el procesamiento de información, ¿no? Que al final se traduce en consumo de energía, consumo de servicios si están en una nube pública, etcétera. No, y para el dueño de la aplicación o el dueño de la banca digital, el responsable, que le optimices en un 30% los accesos es muchísimo. O sea, no me voy a meter a métricas de marketing, pero una optimización de un 30% de porcentaje de usuarios en un sitio, pues es bastante, ¿no? Porque realmente indudablemente, eso es cierto. Al mismo tiempo, también podemos ver, por ejemplo, cuáles son las diferentes categorías sobre las cuales recaen. Tenemos un montón de distintas categorías en las que pueden caer, pero algo que llama mucho la atención es que una de esas categorías, que además es de las más populadas en la gráfica, es comportamiento malicioso. ¿Eso qué significa? Que hay ataques bastante sofisticados. Si recuerdan la lámina que les estaba explicando de generación 1, 2, 3 y 4, hay ataques o buena parte del tráfico en realidad se detecta por comportamiento y no son herramientas sencillas, sino son herramientas bastante sofisticadas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo el tráfico, cómo se compone el tráfico dependiendo de las distintas generaciones que nosotros tenemos aquí sobre el servicio y después dentro de esas generaciones, aquí en una composición de gráfica de pie, pueden ver que, por ejemplo, lo detectamos por comportamiento de navegador malicioso, o lo detectamos por ataques de tipo low and slow, o lo detectamos por validaciones avanzadas de JavaScript, es decir, medimos interacción, medimos intención y somos capaces de ir más allá de lo que una herramienta tradicional que solamente detecta basados en umbrales sería capaz de detectar. ¿Más información que dan? Sí, adelante, Oscar. O sea, básicamente ahí lo que estamos viendo es con qué estoy conteniendo cada variante de bot, ¿no? De generación y de comportamiento o de actividad que están haciendo los bots, ¿no? Específicamente con eso puedo reportar, estos los estoy conteniendo de esta manera y estos los estoy conteniendo de esta otra, y en mi tráfico que estoy viendo que está llegando muchas transacciones de generación 3, generación 4, que ese diagnóstico nos podría decir que detrás de ese ataque hay alguien, normalmente alguien mejor coordinado, ¿no? Porque son quienes nos generan ese tipo de ataques o no aplican. Es correcto y encima de eso algo adicional que yo puedo agregar al comentario es que los ataques son muy cambiantes. O sea, si el día de hoy a lo mejor un ataque de generación 1 no es exitoso, entonces típicamente se incrementa el nivel de sofisticación para ver si se pueden saltar cierto tipo de controles o cierto tipo de bloqueos. Entonces, esto es algo que
no es estático y no se permanece, o sea, los atacantes no nos van a hacer un solo tipo de ataque y con eso estamos libres, sino que necesitamos constantemente estarnos adaptando a las diferentes formas en las que nos pueden atacar. Y ahí es donde, digamos, nosotros podemos hacer la diferencia porque por un lado tenemos sistemas que son extremadamente avanzados y sofisticados en detectar estos ataques, pero también tenemos un equipo humano y un equipo de personas que están corriendo y están trabajando detrás de este servicio, que también son bastante experimentados en detectar y coordinar y generar patrones nuevos, ¿no? Muy bien. Nos quedan 5 minutos, entonces vamos a hacer, Pues, abrir las preguntas en el panel. claro que sí. Un último y un pequeño detalle que también nos puede mostrar qué es lo más exitoso o si estamos siendo exitosos en mitigar el ataque, es mostrar las tendencias de CAPTCHA que nosotros estamos presentando aquí. Primero, podemos ver cuántos CAPTCHAs estamos mostrando y cuántos CAPTCHAs no están siendo intentados de resolver. Eso, si se fijan, es una gráfica muy similar y lo que podemos ver ahí es que prácticamente nuestro nivel de efectividad, nuestra asertividad con respecto a los captchas que fallan o a los captchas que se intentan resolver es prácticamente mínimo, o sea que somos bastante exitosos en justo aplicar estos bloqueos a los agentes o actores que sí son maliciosos, ¿no? Y esa es la parte importante que Oscar estaba mencionando hace unos momentos, en que cuidar la experiencia de usuario es bien importante, porque como mencionaba Oscar, la parte de contestar un captcha para un cliente va en detrimento con la experiencia de usuario. Esto no tiene un impacto con la experiencia de usuario de los clientes, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles. En lo que contesto, vamos a algunas de las preguntas. Bueno, algo que ya no pudimos mostrar muy rápido era cómo podemos responder a un bot RIC o a estas transacciones de bots desde el servicio. ¿Qué opciones tengo? Bloqueo, por ahí escuché en algún momento. También escuché que podemos hacerlo con CAPTCHA y que podemos personalizar el CAPTCHA. ¿Qué más podemos hacer? Sí, también podemos determinar, bueno, sí, perdón, acabo de dejar el control Sí. de la pantalla, pero podemos nosotros determinar, dependiendo del nivel de sofisticación, podemos mandar un CAPTCHA, podemos hacer un bloqueo, o sea, inmediatamente mandar un código de error, o podemos incluso enviar información falsa. Esto es muy útil para servicios transaccionales, por ejemplo, en los que tenemos información sensible como inventarios, costos, etcétera, y que se están robando información de nuestros precios, podemos no nada más bloquear al bot, sino hacerle pensar al bot que se está llevando la información de nuestros precios, cuando en realidad se están llevando información falsa y están retroalimentando al mercado o a quien les haya pagado por robar esa información completamente falsa que no les va a servir, ¿no? Ok. Ahora sí, yendo a las preguntas que había por ahí, una de ellas, digo, sí que, bueno, no, si quieres platícanoslas, Jerry, y las resolvemos. Sí, también ya abrimos los micrófonos por si también quieren realizarlas en voz. Gracias. Una de las preguntas es la interacción con un CIEM, porque tenemos una oferta fuerte de CIEM y Use Behavior, entonces, si tienen algo... Sí, nuestras herramientas son abiertas, así que sí, la posibilidad de integrarse con un CIEM sin ningún problema. Como suele funcionar el servicio, es que nosotros exportamos nuestros logs de eventos a un repositorio en una nube pública, por ejemplo, en un bucket en S3, y después algo local hace fetch a este bucket. Así la información siempre viaja encriptada y no se expone la información sensible pasando a través de Internet, ¿no? Entonces, es algo que nosotros soportamos y es completamente abierto. Lo pueden integrar a cualquier CIEM que ustedes quieran. Otra pregunta que veo por ahí es si este tipo de ataques son efectivos, si el aplicativo web cuenta con un límite de intentos fallidos. A lo que sí, este ataque
aunque haya un límite de intentos fallidos, pues puede variar a los usuarios y a las contraseñas, y como vemos que hay dinamismo. Lo que sucede es que un límite de intentos fallidos, ¿en base a qué? Porque a veces lo que sucede es que, o sea, en este ejemplo que yo di, todos los intentos iban sobre el usuario ricardo.m@radware.com. Lo que sabemos es que los hackers no van a usar el mismo usuario y el mismo password, sino hacen un intento, un usuario, un password, una IP, y después cambian completamente las peticiones. Entonces esto puede llegar al nivel de sofisticación de un hit. O sea, un bot, un hit, y después se esperan un periodo de tiempo dormido para volver a lanzar una nueva petición. Así que si estamos solamente funcionando en base a umbrales, eso es completamente imperceptible, completamente indetectable. Y lo que hemos visto en los ataques acá en México es que cuando de repente pues, se contiene algún tipo de ataque como este, que es un account takeover, de repente los bots cambian el comportamiento y cambian el tipo de ataque, y de repente puede venir un ataque de DDoS directo al aplicativo, que lo que va a buscar entonces, ¿sabes qué? Ya a lo mejor no te voy a robar cuentas, te voy a tirar el aplicativo. O web scraping, te voy a sacar información de tu portal y me la voy a llevar, etcétera, etcétera, con las diferentes variantes que se pueden configurar en cualquier software automatizado, porque al final los bots son software automatizados que pueden hacer un montón de cosas. Y el tema es esa capacidad de poder distinguirlos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Yo mientras estoy aprovechando para poner en el chat los links que pidieron. Correcto. Estoy poniendo el sitio seguro que está pasando por Bot Manager y por otras herramientas de nosotros, y el sitio inseguro, ¿no? Que ahí dice el nombre insecure, y que es vulnerable y que tiene exploits y que se le pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y cerrando nada más también para comentar el assessment que nosotros ofrecemos para algún sitio importante que tengan, que tenga información que les interese, que se explore si hay tráfico de bots. Es un assessment, puede ser cero intrusivo, es muy fácil de levantar, Radware se encarga de todo, y al final se presenta la información de pues, todo lo que encontramos, ¿no? Si existe o no esa presencia de bots, qué tipo de bots, qué están buscando hacer o qué están haciendo ya, cómo se pudieran mitigar, de dónde provienen, etcétera, etcétera, ¿no, Rick? Es un procedimiento así poco intrusivo. ¿Qué requerimientos técnicos adicionales mencionarías? Estás en mute. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya. Gracias. Sí, hay dos formas en las que lo podemos hacer. Una completamente pasiva, no requerimos nada más que nos compartan los logs de navegación, por ejemplo, de su web server, o de su WAF, o de su balanceador. O sea, simplemente los logs de navegación, no sé, un archivo de 5 gigas o algo así, y nosotros lo podemos analizar, y en base a ese tráfico podemos ver cuáles son las tendencias. Esa es una forma pasiva. Si quisieran verlo de una forma activa, entonces ahí sí podemos, por ejemplo, nosotros poner las protecciones, implementar el servicio enfrente de algún portal de su elección, y después de cierto tiempo que activemos los servicios, podemos volver con un reporte de seguridad, ya sea de bots, ya sea de WAF, ya sea de muchas de las cosas y servicios que nosotros damos, sin ningún compromiso, sin ningún costo también. Muy bien. Pues ya estamos sobre el tiempo. Les agradecemos a todos su participación, y a las primeras 3 clientes que nos soliciten vía correo electrónico info@infinite.mx, les estaremos mandando su certificado de Amazon. A las 3 personas que soliciten su diagnóstico, les vamos a estar mandando este certificado digital. Y les agradecemos a todos por su participación. Vemos muchos ya conocidos que nos vienen siguiendo. Y recuerden, estamos publicando en LinkedIn, en nuestra sección Infinite, en blogs, los siguientes seminarios webs. Y estamos a sus órdenes para las siguientes reuniones. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos seguimos viendo. Un placer, chicos. Hasta Tengan luego. un buen día. Bye, bye.